Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy nos reunimos nuevamente para poder analizar la clase que nos toca desarrollar. Y la clase del día de hoy que vamos a desarrollar está relacionado a lo que es la literatura neoclasicista. La literatura neoclasicista. Y aquí fundamentalmente, sí, ya vamos a opinar de repente, surge el pensamiento, la razón para lo que va a ser el resto y el resto de los siglos. Quizás hasta ahora. A esta etapa se le llama el neoclasicismo. El neo. Neo, el prefijo neo, funciona como nuevo. Clasicismo, un nuevo clásico, un nuevo clásico. Y nos estamos refiriendo, nos vamos a referir estrictamente al gran Molière, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista literario. Pero desde el punto de vista filosófico, ahí sobresalen muchísimos. Por eso a esta etapa, a este siglo, se le conoce como el siglo de las luces. Todo esto lo vamos a analizar durante el desarrollo de la clase. Muy bien. ¿Qué es el neoclasicismo? Es un movimiento artístico surgido en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, en el contexto histórico, nosotros tenemos que ubicarnos. Ya estamos en el siglo XVIII, ¿no? Más o menos 1700 y todo lo que dura hasta 1799 corresponde al siglo XVIII. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII, estamos hablando más o menos de 1750 para adelante, del año 1750 para adelante. ¿Qué cosa planteó el neoclasicismo? Trató de restaurar, restaurar significa reparar, regresar, rehacer el gusto y normas de las culturas griega y romana e imitar la perfección de sus obras. De ahí viene el término clásico, clasicismo. Clasicismo no es más que clásico. Y los clásicos son Grecia y Roma. Si bien es cierto, el renacentismo también planteó ello, pero aquí es un nuevo, por eso ahí viene el neoclasicismo, el nuevo clásico. Y a eso es lo que planteó, que es lo que restauró, en este caso, el neoclasicismo. Y miren, aquí tenemos un marco romano, una pintura romana, justamente, que dio motivo para presentar el neoclasicismo. Es el juramento de los Horacios. ¿Qué cosa? ¿Quién era Horacio? Ya lo hemos estudiado. Horacio fue un gran poeta romano y que justamente tiene que ver mucho en esto. Más adelante lo vamos a ir encontrando. Muy bien. Además, lo que planteó, por ejemplo, eh, lo que planteó el neoclasicismo se da al logro o al periodo que se le conoce como el de la Ilustración. ¿Alguien más o menos me puede decir qué entienden ustedes por ilustración? Una imagen. Una imagen, muy bien, por ahí nos han dicho de que, claro, cuando dicen, ¿no? Ilustre al personaje tal, ilustre el tema. A ver, alguien más, el chat se activó, a ver, por Movimiento ahí. artístico, Movimiento movimiento artístico nos artístico y cultural. dice un dibujo, una pintura, una ilustración. Ilustrado. A ver, muy bien, acá nos encontramos entonces ante una palabra homónima. ¿Qué cosa es la homonimia? Les enseñé el año pasado. Que tiene igual pronunciación y escritura. E igual
igual escritura, pronunciación igual, pero significado diferentes, significados diferentes, ¿no? Entonces, ilustración también, perfecto, lo que ustedes han dicho, que es un arte, que es un dibujo, es una pintura, etc. Pero la ilustración viene de ilustre. Ilustre ya es connotado, pensador, es la razón. Por eso que a este periodo, a este siglo, mis queridos alumnos, del siglo XVII se le conoce como el periodo de la ilustración, que viene de ilustre, de pensador. Sería la enciclopedia, miren. Se menciona la enciclopedia, mis queridos alumnos, que aquí está cómo se escribió, cómo se generó esto de aquí. Pero también te tengo que ubicar en el espacio. Y en el espacio te debo decir que el neoclasicismo surge en Francia. En Francia. Perfecto, en Francia. Entonces, a través de sus franceses, que vienen a ser los máximos exponentes, estamos a una época trascendental en ese siglo. En ese siglo, ¿qué sucedió, mis queridos alumnos? Cultura general. A ver. La Revolución Francesa. Muy bien, mi querido Josué Carrasco. En ese siglo, específicamente en 1779, se da la Revolución Francesa. Y eso de la Revolución Francesa marca un hito en la humanidad. ¿Por qué? Porque es el comienzo de otra etapa en la historia de la humanidad. Y a partir de ese momento comienza la edad moderna. Pero ¿por qué se plantea la revolución? Eso lo vamos a explicar en su momento. Pero todo está basado en la famosa enciclopedia. Esta enciclopedia fue escrita por muchos pensadores, filósofos de la época. Y quizá los que conducieron, lo que se fundamentó, lo que utilizó como teoría para luego llevar a cabo la Revolución Francesa. Si bien es cierto, se llevó en ese lugar, benefició a ese lugar, no. Se trascendió porque comienza a darse otras épocas, otros modos, otras formas ya para la humanidad de la época. Acuérdate que la Revolución Francesa también sirvió para que en el Perú se vaya pensando en lo que es la libertad, la independencia. Y la gran mayoría han ido a servir a Francia, se han nutrido. El gran San Martín, José de San Martín, se fue a Francia a servir, se nutrió de estas ideas. Por eso que él regresa a América y dice, América ya no puede estar subyugada a lo que era el yugo español, sino que ahora debemos de plantear lo que es la gran transformación, la independencia de América. Miren, hasta dónde, ¿no? Trasciende y así en el mundo entero lo mismo. Entonces, la enciclopedia, diríamos, sin menospreciar, por cierto, sin, digamos, la comparación, definitivamente la Biblia, pues, es quizá el mayor libro, ¿no?, de la humanidad, pero la enciclopedia, diríamos que era la Biblia para lo que fue la gran revolución francesa y que después cambió muchas cosas para el hombre. Entonces, ¿qué se planteó en la enciclopedia? Pero ojo, la enciclopedia no es una obra literaria. Ojo, cruce, pare, tren, fue pregunta de examen en una universidad importante del país. Si la enciclopedia era una obra literaria, no. Es una obra, allí quédate. Pero planteemos que fue una obra fundamentalmente filosófica, ¿ya? Y no solamente filosófica, sino hasta científica y cultural. Por eso, en la enciclopedia colaboraron muchos hombres, muchas figuras, como dice aquí, científicas, culturales de la época, como el gran Alembert. Miren, Alembert, gran científico de la época. Voltaire, ¿no? El gran Voltaire. Diderot, acá está Voltaire, el gran Diderot, filósofos,
pensadores, ilustres. Imagínense, ¿no? Estos grandes hombres, aparte también de Montesquieu, también más o menos vamos a apreciar a lo que fue fundamentalmente lo que fue el neoclasicismo. Muy bien. A ver, si en el chat me están diciendo, vamos a ver si pues así es, que están planteando. A ver, ¿qué me dicen? La enciclopedia contenía los conocimientos humanos hasta ese entonces estudiados como la ciencia, el arte, política y religión. Muy bien, Fabiana, claro, es un libro de significados, me pregunta. No, 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 no. La enciclopedia no es de la que nosotros conocemos como ese diccionario, ¿no? Que tenemos en casa, la enciclopedia. Ya luego ya recibe ese nombre, ¿no? Enciclopedia. La enciclopedia ya tiene un nombre dentro de lo que era la imprenta de la época, pero posteriormente. Pero en realidad, Fabiana, muy bien lo que usted señala, dice, la enciclopedia contenía los conocimientos humanos hasta ese entonces estudiados como la ciencia, arte, política, religión y todo ello, miren, ¿no? Profesor, ya me retiro. Muy bien, Lucía. ¿Quién fue el autor de la enciclopedia? El autor de la enciclopedia, no, como acabo de decirle, mis queridos alumnos, no le podemos dar el nombre a uno solo. ¿Qué dice? Cuando decimos, sería en la cual colaboraron la mayoría de figuras científicas y culturales de la época como Allenberg, Voltaire, Diderot. A estos tres le dan la autoría, a cualquiera también es considerado dentro de lo que era la enciclopedia. Voltaire, Diderot o Lambert. Pero enciclopedia significa lo que hace un momento he leído, lo que mandó el chat de Fabiana. Muy bien, ahí está. Esto es de lo que ya se planteaba en la época. ¿Cuáles eran las características del neoclasicismo? Se le llamó la edad de la razón, miren. Iluminismo o ilustración. El siglo de las luces. Mis queridos alumnos, ahora sí quiero que usted me diga, ¿qué entiende usted por el siglo de las luces? A ver. Los focos, profe. Los focos, por ahí nos dice. Reflectores. Reflectores. Linternas. Dice, linternas. Miren, mis queridos pupilos. Lámparas. Mis queridos lámparas. Miren, mis queridos alumnos. No El está siglo XVIII. no está referido a las luces, a los foquitos, a todo ello. No, 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 no. ¿Al siglo XVIII? Iluminarse mentalmente. Cuando hablamos de luces, estamos hablando muy bien a la idea, a la razón, a la nueva idea. Uy, si nosotros hacemos metafóricamente y cuando, uy, caramba, tú sí tienes luces para este proyecto, no significa que tiene foquitos en la cabeza, no, sino tiene nuevas ideas. Y a eso se refería cuando hablábamos acerca de lo que era la ilustración, iluminismo o la razón, conocido como el siglo de las luces, mis queridos alumnos. ¿Qué les parece? La primera, entonces, cuidado. ¿Y por qué no los focos, la lamparita, la linterna? Porque todavía ni siquiera se habían inventado. Acuérdate que finalizando el siglo XIX, casi entrando al siglo XX, recién se inventa lo que son las bombillas, ¿no? Tomás Alva Edison recién lo descubre. Y estaba muy lejos, pues estamos hablando en el siglo XVIII, estamos hablando de 1750 para adelante todavía. Entonces, a eso se refiere cuando decimos el siglo de las luces. No tiene nada que ver con lamparita, con luciérnaga, con foquitos, ni con lamparita. No, no, no. Estamos hablando a lo que es el iluminismo, o sea, las nuevas ideas. Por eso que nuestro gran César Vallejo, en su época, decía él, de que aquí en el Perú no voy a ser validado, no me van a dar la importancia.
¿Y a dónde cree que viaja? ¿A dónde viaja el gran César Vallejo? ¿A dónde va? Se va a París, se va a Francia, porque ahí decía, sí, voy a tener cabida, porque allí están los grandes pensadores, decían, ¿no? Los grandes literatos, los grandes científicos. Con su miseria, pobre él, no tenía cómo. Se embarca en esta aventura, se va en un barco carguero que demoró 4 meses en llegar a París. Trabajó en el barco de todo, de limpiador, de todo. Prácticamente viajó como una especie de polizonte. Mire, pero con esa nada más. Y fue eso, pues, y a través de que en su estadía ya después creo que el año pasado en el conversatorio, en el coloquio literario que tuvimos cuando me tocó conversar acerca de ese punto, lo hablé. Pero estamos dentro de eso, ¿no? Entonces Francia comienza pues a iluminarse de ideas, de nuevas ideas. Dicen que, uy, Francia, París, la capital, pero basado en lo que es la enciclopedia. Surgió en Francia en el siglo XVIII, específicamente, vamos a decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, a partir de 1750. Opuesto a los excesos del barroco. Hace un momento le decía, el barroco ya pues era demasiado. Pero acá le hice un ratito, a veces ya pues exageras tú. Es como si a una gran dama, tú, simpática por fuera, muy guapa, ¿no? Muy apuesta, encima le aplicamos harto maquillaje. ¿Cómo se vería? A ver, respóndanme chicos y chicas, jóvenes. Recargado, ¿verdad? Muchas veces ya no cabería. Es exagerado. Muy exagerado. Claro, eso era el barroco, mis queridos alumnos. Entonces, ante eso, ante ese exceso, dice el neoclasicismo, un momentito, ya nada de excesos, además de que no emprendió el mismo perfeccionamiento. El barroco sí, pues, el barroco buscó el perfeccionismo, pero al 1000%. De ahí viene, pues, lo que es el esbelto, lo bello, que fue el barroco. El perfeccionamiento renacentista a las formas paganas impuso su propio espíritu vivificador. Muy bien. Acá también al bohemio hay que respetarlo, pues, decían, ¿no? Los neoclásicos. Porque antes de hacer sus conversaciones, estos grandes, en estas cenas, cuando se reunía Diderot, Voltaire, Adam Smith, y lo que, por ejemplo, Diderot, todos estos grandes pensadores de la época, siempre se reunían en una cena y ahí comenzaba a fluir las ideas. Entonces decía, sí, pues vamos, no es necesariamente encerrarnos en un lugar y hacer, como lo que podría, entonces, una forma pagana, es decir, de repente con un poco de brindis, con un poco lo de los... Ustedes saben de que algunos escritores en nuestra literatura, por ejemplo, chicos, de toda la historia, a veces dice que escribían muchas veces en estado de ebriedad y le venían las ideas perfectas. En el Perú tenemos, por ejemplo, a Alfredo Bryce Echenique. Alfredo Bryce Echenique, chicos, de algún modo le gustaba tomar, beber, libar, ¿no? Y por allí, por ejemplo, tenía sus máximas inspiraciones para que escriba. Tal es así que una vez cuando se presentó en un programa que en ese entonces daba con César Hildebrand, el gran Alfredo Bryce Echenique, que todavía sigue vivo, ¿no? Se ha autoexiliado, se ha autorretirado él, porque las cosas que le han inventado y todo lo demás. Entonces se presentó él ebrio a este programa, que casi no se percibía, pero sí. Tal es así como se percibió que se había puesto una media de diferente color que el otro cuando le enfocaban en la cámara, ¿no? Entonces, es así, pues, pero también en la literatura universal también hemos tenido muchos bohemios. Por ejemplo, a este grupo que se llamó los poetas malditos, ¿no? Eran bohemios, le gustaban las parrandas, las fiestas, la vida nocturna. Y bueno, eso, digamos,
su espíritu vivificador, como decían en el neoclasicismo. Mira, ya se planteaba, ¿no?, otra forma de ver lo que al menos tú como razonamiento tenías que tener. La imitación de los clásicos griegos y romanos, eso es lo que les decía. Hay que llegar a esos hombres, porque eso nos han dejado ciertas enseñanzas a los latinos, decían, ¿no?, que eran los romanos. La razón y el orden se oponen a la pasión y los sentimientos. La razón y el orden se oponen. Entonces dice, el orden y la razón ante la pasión de los sentimientos. O sea, el romanticismo, todas esas cosillas, ¿no?, que en ese entonces se estaban dando, se estaban generando como movimientos. Impone la disciplina, opuesta a lo espontáneo y lo imaginario. Entonces acá ya se crean reglas, pues. Como por ejemplo, mis queridos alumnos en literatura, por ejemplo, comienzan la separación de los géneros. No debía mezclarse en una misma obra lo trágico con lo cómico, por ejemplo, ¿no?, sino tenía que ser trágico, trágico, y tenía que ser comedia, comedia, así como los griegos hicieron. De ahí vienen pues los más grandes trágicos, ¿no? Ahí está Sófocles, ¿no?, y todos ellos que hemos estudiado en las clases pasadas. Por ejemplo, el respeto a las unidades clásicas en acción, tiempo y lugar. Acá, por ejemplo, ya no se podía ver en diferentes tiempos y espacios, solamente en un solo lugar, en un solo tiempo. Así se tenía que funcionar. O el carácter moral y educativo. Aparece la didáctica, la enseñanza. Se da cavidad a lo que fue el primer género, ¿no? Y se separa del género de lo que es el epopeico, que viene a ser la épica. Y aparece el género didáctico. ¿Cuál será ese género didáctico, alumnos? Conocido como el género. ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos géneros literarios ustedes conocen? A ver, díganme. Lírico, dramático y épico. El épico narrativo, el épico narrativo, Dramático, Narrativo, dramático, el épico, dramático, épico y el lírico. lírico. ya, muy bien. Entonces, el épico narrativo 1, el lírico 2 y el teatro o dramaturgia 3. Pero aparece ahora el didáctico, mis queridos alumnos, el género didáctico, en la que hay ya, por ejemplo, la enseñanza. Se da presencia a lo que son los fabulistas. ¿Pero por qué? Más adelante lo vamos a ver. Los autores tienen que ajustarse a las reglas que imponía cada género, eso es lo que acabo de decirles. Entonces ya no se podía hacer en una misma obra tragicomedia. Ah, ¿es bien trágico o es comedia? Bien, en tu poesía tienes que utilizar correctamente, ya no tanto la parte, digamos, subjetiva, sino objetivamente hay que verlo. El sufrimiento del hombre, por ejemplo, exprésalo, pero a través de tu poesía, y comienzan pues a surgir nuevos pensamientos. Ya no pues tanto en lo que Evaristo, el sauce que se murió de amor, o de repente ahí estudiándole a los otros que planteaban en esa época, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver qué cosa, por ejemplo, fue el romanticismo. Toda obra de arte debe estar sometida a las reglas, no deben ser espontáneas. Entonces ahí ya no servía la espontaneidad, sino necesario y obligadamente teníamos que trabajar en lo que es propiamente la imposición de esa época, del neoclasicismo. En la literatura neoclásica se utilizaba un lenguaje depurado y a la vez se buscaba la pureza. Eso es lo que les decía hace un momento. La claridad del lenguaje y la sencillez en el estilo. Tenían que ser claro en el lenguaje y tenía que ser sencillo, y el estilo tiene que marcar cada uno. Ya no tanto, pero sí toma referencia pues a los clásicos, a lo que les hablaba, ¿no? ¿Quiénes eran los representantes máximos de este neoclasicismo? A ellos lo vamos a considerar, chicos, como los que aportaron muchísimo a nuestra literatura. Al gran Pierre Corneille. Al gran Pierre Corneille. 6 de junio de 1606, Juan, ¿no?, muere en París el 1 de octubre de 1684. Pero él ya manifiesta, ya pone, ya aporta, ya dice, esto es mío. Fue un gran dramaturgo. Tenemos al gran Jean Racine, o Racine, el 21 de diciembre de 1639 y muere en París el 21 de abril de 1699. Pero ya sus aportes
tenían mucho que ver en lo que fue la etapa del neoclasicismo. Y aquí aparece, ¿quién no ha leído una fábula y de repente hemos desconocido al autor? Muchas fábulas en nuestra chiquititud, ustedes en la primaria han leído. Aparece la fábula. ¿Pero por qué aparece la fábula, alumnos? Aparece la fábula porque ¿cuál es el objetivo final de una fábula? A ver, mis queridos alumnos. Dejar moraleja. Una moraleja. Una moraleja. Moraleja Dar viene una de... moraleja. Moraleja viene de moral. Te deja una enseñanza. Y eso es lo que buscaban los ilustres de la época, los neoclásicos de la época. Y entonces, a través de las fábulas, decía, a nuestra niñez y nuestra juventud hay que enseñarle. Y es el gran Jean de La Fontaine. El Jean de La Fontaine, muy reconocido, conjuntamente con el otro gran fabulista. ¿Quién es el otro gran fabulista de la literatura mundial? ¿Esopo? Muy bien, es griego, que ya había comenzado a hablar algo. Muy bien, mi querido. ¿Quién dijo? Para ponerle su Josué Carrasco. A ver, Josué Carrasco, Renzo. No, muy profe, bien, me eso. equivoqué. Ah, ya, estás jugando, estás juguetón hoy día. Entonces, decíamos que, aparte del gran Jean de La Fontaine, que había, Josué Carrasco, bueno, ya, que había aparecido en Francia, al otro lado, en España, el gran Samaniego, Samaniego. Dos grandes fabulistas que ha tenido nuestra literatura mundial. Por un lado, Jean de La Fontaine, y el otro, por otro lado, Samaniego. Los dos grandes fabulistas, uno en España y otro en Francia. Y ahí aporta y deja también lo que vendría a ser. A ver, vamos a ver el chat que dice. Yo le digo lo de Esopo. Muy bien, lo de Esopo es griego. El Esopo fue griego, pero estamos hablando de muchísimos. Aparece como una fábula incipiente, ¿no? Pero acuérdate que la fábula, ¿de qué difiere, por ejemplo, de un cuento, de una leyenda? A ver. Aparte que es moraleja, o sea, deja una moraleja, o sea, deja una enseñanza. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia otra? Son cortos. Lucas Vela. La explicación de los animales pueden hablar en las fábulas. Muy bien, eso es otra de las características, y quizá también una de las más importantes, aparte que nos deja una enseñanza, también que la fábula se personifica a los animales, Muy bien, ahí está entonces el gran Voltaire. A ver, acá el chat se está activando, a ver qué nos dice. También aparece Descartes con su discurso del método. No, Adrianita, porque estamos hablando de fábula. Ah, ya, está hablando en general de Descartes, claro, como también representante del neoclasicismo, por cierto. Pero en este estamos definiendo lo que es los... Muy bien, Carrillo, también en la fábula de los animales habla. Muy bien. Eso, ¿no? La personificación de los animales. A través de esa quizá nos dejan. Pero ¿por qué recurren a los animales, mis queridos alumnos? Porque los animales, déjame decirte, los animales dentro de su naturaleza nacen tal cual, como son. Si son fieros, serán siempre fieros. Salvo que se le domestica, por eso se llaman animales domésticos. Pero tú a un león en plena selva no lo vas a encontrar pues a un león que sea muy manso. Siempre será su característica de atacar. O de repente usted verá o encontrará a una hormiga. La hormiga, por ejemplo, su fundamental labor es trabajar, ¿no? Entonces, y por ahí, por eso dice la fábula, hay que darle como una enseñanza. Mientras que el hombre no. El hombre puede imitar, el hombre puede cambiar, a veces pues utiliza o es muy plástico, muy superficial, la apariencia y todo. Entonces, con el hombre no, dice, vamos a utilizar la fábula. Y ahí aparece el gran Jean de La Fontaine, pero también el gran Voltaire. Mira, su nombre era Franz Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Escritor, historiador, filósofo, abogado. Qué grande, ¿no? El gran Voltaire. Muchos imitan a él.
Muchos imitan a él. Ser escritor, historiador, filósofo y abogado. París, 21 de noviembre de 1694. París, el 30 de mayo de 1778. Él casi a un año de la Revolución. No vio cómo se dio la Revolución Francesa, pero dejó sus ideas a este gran ilustre conocido como Voltaire. Molière. De esto justamente nos vamos a dedicar, de este literato. Pero el gran Molière, quizá después de William Shakespeare, primero, ¿quién es? Vamos a ponerle en ese orden, ¿no? Sófocles, el gran dramaturgo. ¿De dónde fue Sófocles? Diego. Griego, muy bien. De ahí el gran William Shakespeare, ¿no? Otro grande dramaturgo. Y ahí, en el tercer lugar, medalla de bronce, hay que poner al gran Molière. Al gran Molière, francés, comediógrafo fundamentalmente. Hacía mucha comedia en su época. Dramaturgo y actor. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière o Molière. París, 15 de enero de 1622, muere también en París el 17 de febrero de 1673. Miren, chicos, vamos a estudiar entonces al gran Molière. Características de sus obras. Molière compuso comedias que ya no se basaban en personajes ridículos, sino parecidos, aunque exagerados. Eso es lo que te decía hace un momento. ¿Cuál es la característica fundamental del neoclasicismo? Es la enseñanza, la pedagogía. Es que a ese hombre hay que rescatarlo de tanta imitación. Y dice, ahora vamos a hacer obras, sí, en donde vamos a demostrar, por ejemplo, ese doble discurso o ese doble personalidad del humano. Que en un momento eres pues todo un, ¿no? Llámese ejemplo en la actualidad, un político, por ejemplo. El político dice que va a luchar por ti, cuando mientras está en campaña te ofrece pues el morro y el oro, pero cuando una vez es llegado, si existes, no me acuerdo. Si alguna vez fue por ahí, se me pasó la laguna mental y me olvidé. Entonces, miren, ¿no? Eso. Entonces, las características de sus obras planteaba eso, ¿no? Los personajes ridículos ya no se basaban tanto, sino en parecidos, aunque exagerados, a los que uno puede encontrar en la vida real. Sí, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de Molière, ¿a quién imitaban o a quién tomaban como referencia? Caricaturizaba, por ejemplo, a los médicos incompetentes, ¿no? A los médicos incompetentes, a los viejos que buscaban el matrimonio con mujeres jóvenes. Critican los vicios de la sociedad en ese entonces, pero todo eso lo llevaba a través de su teatro, mis queridos alumnos. Lo llevaba a través de sus personajes de la comedia, ¿no? Ya te imaginas una obra de ellos. Ojo que él creó el teatro ambulante. El teatro ambulante llevaba todas sus características, sus formas a diferentes lugares. Montaba allí como una especie de circo, ojo que no es circo, sino el teatro, y allí presentaban sus obras. Su comedia se centra en la sátira de sus personajes. Ya hemos dicho qué cosa es sátira. Sátira es burla, mofa de los personajes, en especial a los que presentan una doble moral. Esa es la que les decía. Su comedia parte de la observación de la vida donde sus personajes son tipos sociales. Imagínate, miren, ¿no? Tipos sociales. El estilo de sus obras es sencillo y se corresponde con el carácter de sus personajes, lo que permite que sus diálogos resulten naturales. O sea, allí lo estamos viendo a este gran comediógrafo. Comedia, fundamentalmente, pero también ha sido actor, el gran Molière. También podemos decirle, ya hemos dicho, considerado el creador de la comedia moderna. Sus obras retratan con fino sarcasmo la sociedad de su tiempo. Ahí está en otra foto el gran Molière. Foto no, porque la fotografía recién también es inventada,
a finales del siglo XIX, ¿no? En esa época se inventó muchísimo, el cine también, ¿no? Imagínate. Las obras importantes del gran Molière destacan Tartufo, en el que aparecen personajes del hipócrita. Tartufo, entonces, una de sus obras aparece el personaje del hipócrita. El avaro, una comedia en la que se burla de la mezquindad. Ya sabemos quién es el avaro, ¿no? Que guarda plata, guarda, pero siendo mezquino en muchas cosas. El médico a palos, eso es lo que les decía, se burla de los médicos incompetentes. Una sátira sobre la profesión médica. Y el enfermo imaginario. ¿Quién será el enfermo imaginario? De esos que a veces tú le engañas a papá, a mamá y le dices, uy, hoy día no voy a entrar a clase, mamá, porque me da fiebre, amanecido mal, no, tengo que hacer. Eso, ¿quién es? El hipocondriaco, ¿no? El hipocondriaco. Ese que se inventa enfermedades. El enfermo imaginario, entonces, que trata sobre un hipocondriaco que teme a los médicos. Y todo esto es más o menos de lo que nos divierte el gran Molière. El avaro, ahí está, más o menos, mire cómo fue representado en la época. Ya te estás imaginando quién es el personaje principal. Harpagon, el personaje principal, se encuentra sumamente atraído por Mariana, con la cual pretende matrimonio sin saber que su propio hijo es el amante de ella. Miren, ¿eh? O sea, era un viejo verde, ¿no? Que también estaba pretendiendo a esta jovencita. ¿Quién era? Mariana. Pero no sabía que Mariana era. ¿Qué cosa? Era el pretendiente de su hijo. En una fiesta en casa, los dos desaparecen los escudos que formaban parte de su fortuna. En ese momento es que una gran cantidad de historias cruzadas donde queda en evidencia los valores de la persona por su lado más oscuro. Al culminar la obra, quedan en evidencia una gran cantidad de sensaciones donde en el que Harpagon posee las riquezas, la riqueza lo posee a él. Eso es lo que hace el cambio, el gran avaro, ¿no? El avaro, ¿qué hace? Cambia al Dios por el Dios dinero, que es lo que más le interesa. Cuando ya sus cuentas en el banco va bajando, se preocupa, sin antes decir, bueno, esto de acá puedo compartir, puedo dar, puedo decir, ¿no? Entonces, miren cómo nos divierte el gran Molière. Muchas obras, muy prolífico fue, mis queridos alumnos, la cantidad que ha producido. Y aquí hemos rescatado algunas de ellas, ¿no? El Monsieur de Pongion, anfitrión alemán, Las preciosas ridículas, Don Juan, El casamiento forzoso, Tartufo, El burgués gentilhombre, El enfermo imaginario, también La escuela de maridos, Los enredos de Escapio, El médico a palos, ¿no? El misántropo. Y ahí hemos terminado lo que vendría a ser esta nuestra clase del día de hoy, desde el punto de vista del desarrollo propio. Pero acá me estaba olvidando, mis queridos alumnos, también mencionarte que aparece 3 obras maravillosas de la literatura. Es, por ejemplo, ustedes habrán escuchado la historia de este gigante que llega a un pueblo. Bueno, no es gigante, sino es una persona normal, común y corriente, y llega a un lugar que se llama Lilliput. A un lugar donde se conoce como Lilliput. ¿Me estoy refiriendo a qué obra? Los viajes de Gulliver. Muy bien, Renzo. Los viajes de Gulliver. Gulliver, ¿no? Llega a este lugar. Ojo, todo es imaginario, ¿eh? Nunca ha existido. Llega a este lugar que se llama Lilliput, donde todos son enanitos, son pequeñitos. Y definitivamente pues él actúa, ¿no? Entonces allí aparece los viajes de Gulliver. Pero también aparece el náufrago. ¿Cómo se llamó eso del náufrago? Esta obra que se hizo como él. A ver, se llevó también a la película. Robinson Crusoe, ¿han escuchado de él? Robinson Crusoe, que sobrevive en una isla, justamente, pero la película ya fue llevada como El náufrago, pero ya adaptado, ¿no? Pero más o menos
él vive a través de sus imaginaciones. ¿Quién era Viernes? ¿Se acuerdan de Viernes? En la literatura de Robinson Crusoe. Viernes era una pelota, ¿no?, que había llegado con él en la embarcación que había encontrado. Le dibuja una cara, unos ojos, perdón, le dibuja, claro, una cara con ojos, nariz, boca, la boca, y le pone el nombre de Viernes, porque fue un viernes que había naufragado ese lugar. Y con él conversa. Y él dice en su momento psicológico, para no volverse justamente loco y no encontrarse solo, y tengo con quién conversar. Y lo idealiza a Viernes. Aunque al final le dice, no me contestas, ¿por qué no me contestas, Viernes? O es que yo me estoy volviendo loco, miren. O sea, bastantes contradicciones. Es una obra maravillosa, ¿no? Viernes, entonces, un personaje. Entonces, es así, mis queridos alumnos, como ya vamos concluyendo la clase del día de hoy. Pero, por cierto, algunas preguntas, dudas, lo hacen llegar para que de ese modo podamos ir absolviéndolas.